Capítulo 7. Junto a la tumba de Camelot. Como habíamos partido con la misión de recoger Tarel, acabé el trabajo que Camelot y yo teníamos casi ultimado cuando nos atacó el Targo. Si conseguía volver a la ciudad, podría al menos llevar conmigo algo que justificase nuestros esfuerzos. Pero ¿qué haría de Camelot? La idea de abandonar el cadáver ahí, me repugnaba. A pesar de lo reciente de nuestra amistad, había llegado a sentir simpatía por él considerándolo un amigo. Sus compatriotas me trataron cordialmente y lo menos que podía hacer era transportar su cadáver hasta la ciudad. Comprendí, desde luego, que la empresa iba a ser dura, pero tenía que hacerlo. Por fortuna, mi musculatura es fuerte y además la gravedad de Venus me favoreció más que si hubiera estado en la Tierra, proporcionándome una ventaja de unas 20 libras en el peso del muerto que había de transportar y aún más en mi propio peso, ya que era superior al de Camelot. Con menos dificultad de lo que supuse al principio, conseguí echarme a la espalda el cadáver de Camelot y lo sujeté con la cuerda de su jabalina. Antes le ajusté las armas, utilizando fibras de Tarel de las que llevaba en mi saco, ya que, como desconocía las costumbres del país, no sabía exactamente lo que debía hacer en caso parecido y preferí pecar de más. La experiencia que sufrí durante las siguientes 10 o 12 horas constituye una pesadilla que desearía olvidar para siempre. El contacto del cuerpo desnudo y muerto de mi compañero era bastante repelente, pero aún resultaba más desagradable verme sumido en aquel mundo extraño y absurdo. Pasaron horas y horas en continuo descenso. Solo me detenía brevemente cuando el peso parecía aumentar hasta hacerse insufrible. En vida, Camelot debía de pesar unas 180 libras de la Tierra y en Venus unas 160, pero mientras la selva se iba obscureciendo habría jurado que pesaba 1 tonelada. Tan fatigado me sentía que tenía que moverme muy lentamente, cambiando a cada momento la posición de las manos y pisando con cuidado, asegurándome de que mis músculos respondían a la misión de soportar la carga, pues un paso en falso o un instante de flaqueza podrían sumirme en la eternidad. La muerte se cernía sobre mí. Me pareció como si hubiese descendido millares de pies y aún no había vislumbrado rastro alguno de la población. Varias veces escuché rumor de animales que se movían entre los árboles y 2 veces escuché el grito escalofriante de un targo. Si uno de aquellos monstruos me atacase. Bueno, mejor era no pensar en ello. En cambio, procuré saturar mi mente con el recuerdo de mis amigos de la tierra. Recordé mi infancia en la India, donde estudié bajo la dirección del viejo Chankavi. Pensé en Jimmy Wells y me vino a la memoria la silueta de unas muchachas que me gustaron y con algunas de las cuales casi llegué a intimar seriamente. Esto último me hizo recordar a la joven del jardín del Hong y la visión de las otras se borró prestamente. ¿Quién sería aquella mujer? Qué rara prohibición gravitaba sobre ella para que no pudiera verla ni hablarle. Me dijo que me odiaba, pero tuvo que escuchar de mis labios que yo la amaba. Ahora aquella escena me parecía ingenua. ¿Cómo iba a amar yo a una muchacha la primera vez que la veía y de la que nada sabía, ni su edad ni su nombre? Sería absurdo, pero era cierto. Amaba a la incógnita belleza que se escondía en aquel jardincillo. Tal vez fueron estas cavilaciones que me hicieron ser negligente. No estoy seguro, pero pensaba en todas aquellas cosas cuando mi pie resbaló. Ya era de noche. Traté de agarrarme a algún objeto, pero el peso de mi cuerpo y el cadáver que transportaba me hicieron tropezar y nos zambullimos en las tinieblas. Sentí el frío del muerto que me rozaba las mejillas. No fuimos a parar muy lejos. Nos detuvimos de pronto, contenidos por algo blando que nos balanceó a los dos, vibrando como una red de seguridad de las que utilizan los gimnastas en los circos. A la débil claridad de la noche antoriana comprobé lo que había ocurrido. Como había supuesto, había caído entre las redes de una de las feroces arañas de Antor. Traté de arrastrarme para asirme a alguna rama y soltarme de aquella red, pero con mis movimientos solo conseguía engancharme más. La situación era horrible, pero unos instantes después se hizo aún peor. Al mirar a mi alrededor, descubrí en un borde lejano de la tela un targo enorme y repulsivo. Saqué el sable y comencé a cortar las fibras de la red, mientras la feroz araña se deslizaba lentamente hacia mí. Recuerdo que en aquellos momentos pensé si la mosca enganchada en la pegajosa tela puede sufrir las mismas angustias que se apoderaron de mí al darme cuenta de la inutilidad de mis esfuerzos para huir de tan mortífera trampa. El terrible monstruo seguía avanzando para devorarme. Al menos tenía yo una ventaja sobre la mosca. Disponía de un sable y de una inteligencia. No me sentía tan desamparado como el pobre insecto. El targo se iba acercando cada vez más. Yo no proferí grito alguno. Debía sentirse seguro el animal de que yo no podría escapar y por ello no debía preocuparse en paralizarme por el terror. A una distancia de 10 pies, cargó sobre mí corriendo velozmente con sus 8 peludas patas. Yo la esperé con la punta de mi sable. No fue cuestión de destreza, sino de pura suerte. La punta del arma penetró en el cerebro de la Alemania. Cuando la vi derrumbarse inerte a mi lado, apenas si mis ojos podían creerlo. Me había salvado.
En el acto me puse a cortar fibras de Tarel, y al cabo de unos minutos bebí liberado y me deslicé a una rama contigua. El corazón me latía aceleradamente y me sentía agotado. Descansé un cuarto de hora para continuar luego el incesante descenso en la penumbra del temible bosque. Me era imposible prever qué otros peligros podían aguardarme. Sabía que existían otros muchos animales en la selva gigantesca. Aquellas potentes telas de araña, capaces de resistir el peso de un oso, no estaban trazadas solo para la caza del hombre. Durante el día anterior, tuve oportunidad de atisbar, de vez en cuando, pájaros enormes, los cuales, si eran carnívoros, debían de constituir una amenaza seria para el targo. Pero no eran ellos los que me aterraban en aquellos instantes, sino el ambiente tenebroso que envuelve de noche todos los bosques. Seguí bajando, presintiendo que de un momento a otro podía producirse el final. El último encuentro con el targo había batido considerablemente mis energías, ya castigadas por la dura prueba del día, pero no podía detenerme. Mas, ¿cuánto tiempo podrían continuar resistiendo mis maltrechas fuerzas? Había ya llegado al límite del colapso cuando mis pies pisaron terreno firme. Al principio no podía creerlo, pero miré a mi alrededor, arriba y abajo, y comprendí que, efectivamente, había alcanzado el suelo del bosque. Después de vivir un mes en Venus, había conseguido pisar tierra firme. La visibilidad era escasa, casi nula. Apenas vislumbraba los enormes troncos de los árboles gigantescos que crecían por todas partes. A mis pies se extendía una espesa alfombra de hojas blancas y muertas. Corté las cuerdas que sujetaban el cuerpo de Camelot a mi espalda, y deposité a mi desdichado compañero en el suelo. Después me tumbé a su lado y me dormí. Cuando desperté ya era de día, miré a mi alrededor, pero solo vi la blanca hojarasca acumulada entre los troncos de aquellos árboles tan gigantescos que casi renuncio a fijar las dimensiones de algunos de ellos para no restar verosimilitud al relato de mis aventuras en Venus. Pero en verdad tenían que ser enormes aquellos troncos para soportar tan extraordinario peso, pues muchos alcanzaban alturas de 6.000 pies sobre el suelo sumiéndose sus mágicas copas entre la niebla eterna de la capa inferior de nubes que envuelve el planeta. Para obtener una idea del tamaño de algunos de estos monstruos de los bosques, cabe decir que di la vuelta alrededor de uno y conté 1.000 pasos, lo que le asignaba un diámetro de 1 millar de pies. Y había muchos como aquel. Cualquier árbol de 10 pies de diámetro parecía un frágil tallo. Y pensar que se afirmaba que no había vegetación en Venus. Mis modestos conocimientos de física y botánica me hacían comprender que árboles de semejante altura no podían existir si no hubiera en Venus cierta fuerza de adaptación que hiciera posible lo que semejaba imposible. Intenté explicarme este fenómeno utilizando fórmulas corrientes en la Tierra, y llegué a la conclusión de que si la ósmosis vertical sufre la influencia de la gravedad, la menor fuerza de gravedad de Venus tendría que favorecer el crecimiento de árboles más altos, y el hecho de que las copas permanezcan eternamente entre las nubes, les debe permitir asimilarse un caudal grande de hidratos de carbono procedente del vapor de agua, partiendo del principio de que en la atmósfera de Venus existe el necesario dióxido carbónico para favorecer este proceso. He de admitir, no obstante, que en aquellos momentos no estaba yo para interesarme grandemente en tan intrincadas especulaciones. Tenía que pensar en mí mismo y en el pobre Camelot. ¿Qué iba a hacer con el cadáver de mi amigo? Había hecho todo lo posible para devolverlo a su ciudad, pero fracasé. No sabía si podría hallar la población. Solo me quedaba una alternativa, enterrarlo ahí mismo. Una vez hube adoptado esta decisión, comencé a apartar las hojas para descubrir el suelo y cavar una sepultura. Existía una capa de hojas de casi 1 pie y debajo de aquella capa apareció un suelo rico que me fue fácil remover con la punta de la lanza. Escarbando luego con las manos no me costó mucho excavar una sepultura aceptable de 6 pies de largo por 2 de ancho y 3 de profundidad. Recogí hojas recién caídas y cubrí el fondo. Y después preparé otras a fin de recubrir el cuerpo de Camelot después de depositarlo para su descanso eterno. Mientras hacía esto, traté de recordar las oraciones que se dedican a los muertos. Deseaba que el entierro de Camelot estuviera revestido de toda la solemnidad posible. No sabía cómo juzgaría la providencia mi conducta, pero pensé que acogería bondadosamente en su seno aquella alma bajo el amparo de cristiana sepultura. En el momento en que me agachaba para recoger el cadáver con mis brazos a fin de depositarlo en la tumba, me quedé atónito al descubrir que estaba caliente, lo cual hacía cambiar por completo la situación. El hombre, muerto después de 18 horas, está frío. ¿Acaso no habría muerto Camelot? Apoyé el oído contra su pecho y percibí el leve latido de su corazón. En mi vida tuve una sensación tan intensa de alivio y alegría. Me sentí como rejuvenecido y lleno de nuevas esperanzas y aspiraciones. Hasta aquel instante no me había dado cuenta exacta de lo desesperado de mi soledad. Pero, como vivía aún Camelot, ¿cómo poder reanimarlo? Juzgué pertinente dilucidar la primera incógnita para abordar la segunda. Examiné de nuevo las heridas.
Tenía 2 profundos desgarramientos debajo del preesternón. No habían sangrado mucho y estaban teñidos de un color verdoso. Este detalle fue el que me ayudó a explicarme la extraña situación de Camelot. Aquel tinte verdoso sugería la idea de un veneno y entonces recordé que existían diversas clases de arañas que paralizan a sus víctimas inyectándoles un veneno que las coloca en un estado de inercia y así pueden devorarlas tranquilamente. El targo había producido aquella parálisis en el cuerpo de Camelot. Mi primera medida fue estimular la circulación y la respiración, y con esta finalidad propiné un masaje al cuerpo y después le dediqué los auxilios que se prescriben a los presuntos ahogados para ver si reaccionan. No sé cuál de los métodos triunfó. Tal vez los 2 contribuyeron un poco, pero prestamente mis esfuerzos se vieron premiados, ya que pude observar que los miembros comenzaban a animarse. Camelot suspiró levemente y agitó los párpados. Al cabo de un nuevo periodo de esfuerzos por mi parte, que casi me dejaron exhausto, abrió los ojos y me miró. Al principio, su mirada era inexpresiva y llegué a pensar si no habría perdido el juicio por la influencia del tóxico, pero luego surgió en su mirada una nota interrogante y pareció reconocerme. Signo de interrogación abierta. ¿Qué ha ocurrido? Acabó por susurrar. Sí. Ya me acuerdo. El targo cayó sobre mí. Le ayudé a sentarse y miró a su alrededor. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde estamos? Preguntó. En el suelo, repuse. Pero ignoro en qué parte del país. Signo de exclamación abierta. ¿Conseguiste salvarme del targo? Añadió. ¿Lo mataste? Claro que sí, porque, si no, te hubiera sido imposible sacarme. Cuéntamelo todo. Lo hice así brevemente. Traté de llevarte a la ciudad, pero me perdí. No tengo la menor idea de dónde me encuentro. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es esto? Inquirió observando la excavación. Tu tumba, repuse. Creí que estabas muerto. Signo de interrogación abierta. ¿Y llevaste a cuestas un cadáver mediodía y medianoche? ¿Por qué? Ignoro las costumbres de tus compatriotas, pero tus familiares se mostraron muy bondadosos conmigo y lo menos que podía hacer era devolverles tu cuerpo muerto. Además, no iba a abandonar el cadáver de un amigo para que lo devoraran los pájaros y las alimañas. No lo olvidaré nunca, murmuró quedamente a la vez que trataba de levantarse mientras yo le ayudaba. En cuanto haga un poco de ejercicio me encontraré bien. Los efectos del veneno del targo desaparecen en 24 horas, incluso sin tratamiento. Lo que has hecho ayudó a disiparlos antes, y un poco de ejercicio eliminará los últimos vestigios. Comenzó a mirar por todas partes como si hiciera esfuerzos para orientarse y entonces se dio cuenta de las armas que pensaba yo enterrar junto a su cuerpo y que estaban en el suelo, cerca de la tumba. Signo de exclamación abierta. ¿Y hasta trajiste esto? Exclamó. Eres el Hong de los amigos. Cuando se hubo ajustado el sable a la cintura, recogió la lanza y echamos a andar juntos por el bosque en busca de algún rastro que pudiera revelarnos hacia dónde se hallaba la población. Camelot me explicó que los árboles de un sector que comunicaba con la ciudad estaban marcados con signos apenas perceptibles y secretos, igual que ciertos árboles que trazaban el camino exacto para llegar a la ciudad colgante. Pocas veces bajamos a la superficie de Antor, me dijo, pero en algunas ocasiones lo hacen grupos con fines mercantiles, para acercarse a la costa y salir al encuentro de naves procedentes de los escasos países con los que mantenemos relaciones comerciales secretas. La maldición terrorista se ha ido extendiendo y existen pocas naciones que no vivan subyugadas a su egoísta dominación. También descendemos a la superficie alguna que otra vez para cazar bastos, cuya piel y cuya carne es muy codiciada. Signo de interrogación abierta. ¿Qué animal es el basto? Pregunté. Es un animal omnívoro muy grueso, provisto de poderosas mandíbulas con 4 grandes colmillos, además de la dentadura corriente en otras bestias. Tiene 2 pesados cuernos y la parte más elevada del lomo alcanza la talla de un hombre alto. Yo he matado a alguno que pesaba más de 1300 tobs. El tob es la unidad de peso adoptada en Antor, equivalente al tercio de una libra. Todo peso se calcula en tobs o decimales, ya que se usa el sistema decimal exclusivamente en las tablas de calcular. Esto me parece mucho más práctico que las confusas divisiones de granos, gramos, onzas, libras, toneladas y otras designaciones comunes en los diversos países de nuestro planeta. De acuerdo con la descripción de Camelot, me figuré al basto como una especie de oso enorme, provisto de cuernos, o un búfalo con mandíbulas y colmillos de carnívoro y, teniendo en cuenta su peso de 1100 libras, debía constituir una bestia formidable. Le pregunté con qué arma podían matarlo. Unos prefieren las flechas, otros las lanzas, me explicó. Pero es conveniente tener siempre a mano un árbol de ramas bajas, añadió con un gesto de picardía. Signo de interrogación abierta. ¿Son belicosos? Mucho. Cuando aparece en escena un basto, el hombre se convierte muchas veces en cazado en vez de cazador, pero ahora no vamos a capturar animales de esos. Lo que nos interesa es hallar algún rastro que revele dónde nos encontramos. Deambulamos por el bosque en busca de los imperceptibles signos que trazaban los bepájanos.
según me había explicado Camelot, a la vez que me reveló los lugares en que solían aparecer. El indicado signo era un clavo largo y agudo, que llevaba una cabeza plana con una inscripción en relieve. Aquellos clavos estaban incrustados en árboles, a una altura uniforme. Resultaba difícil encontrarlos, pero es natural que fuese así para evitar que los enemigos de Bepájara los arrancaran o los utilizaran en la búsqueda de la población. El método de interpretación de aquellos signos es muy ingenioso. Su hallazgo es de utilidad nula para los que no sean habitantes de Bepaja, aunque cada uno de ellos constituye una revelación topográfica para los iniciados. Indican al que los encuentra el sitio en que se halla de la isla que comprende el reino de Mintep, regido por Sujón. Cada clavija es colocada por una comisión inspectora y su situación exacta queda anotada en un plano de la isla, con el número que consta en la cabeza de la clavija. Antes de permitir a un bepajano que baje solo al suelo firme y conduzca a otros allí, ha de demostrar que sabe localizar de memoria los clavos camineros de Bepaja. Camelot había sufrido este examen y me dijo que si conseguíamos hallar un solo clavo, sabría inmediatamente la dirección y distancia de los otros y nuestra posición exacta en la isla y que así podría localizar la población. Pero me confesó que acaso vagáramos mucho tiempo sin descubrir ni una sola de las clavijas. El bosque seguía ofreciendo el mismo monótono aspecto. Había árboles de distintas especies, unos con ramas que rastreaban el suelo, otros desprovistos de ramaje en muchos centenares de pies a lo alto del tronco. Había troncos lisos como si fueran de cristal y tan rectos como mástiles de una nave, sin ninguna rama que pudiera alcanzar la mirada. Camelot me contó que el follaje de estos árboles crece en forma de penacho que se interna en la capa de nubes. Le pregunté si había subido alguna vez a lo alto de alguno y me contestó que creía haber remontado la cúspide de los más elevados árboles, pero que casi había perecido de frío. Esos árboles se encargan de suministrarnos el agua que necesitamos, explicó. Absorben el vapor de las nubes y lo trasladan a sus raíces. No se parecen a ningún otro árbol. Un canal interior aporta el agua de las nubes a las raíces de donde vuelve a subir en forma de savia, sirviendo así de ascendente alimento vegetal. Si se practica un corte en cualquier parte de esos árboles, se obtiene una copiosa cantidad de agua, fresca y clara, una afortunada previsión de... Me parece que se acerca algo. Camelot le interrumpí. ¿Lo has oído? Escuchó atentamente. Sí, repuso. Mejor será que nos subamos a un árbol, al menos hasta que sepamos lo que es. Comenzó a encaramarse por un árbol contigo y yo seguí su ejemplo esperando allí. Oyóse de un modo claro el ruido de algo que se aproximaba. La blanda capa de hojas producía bajo su peso el murmullo leve peculiar de las hojas secas al crujir. Se iba acercando, y al parecer se movía con pereza. De pronto, se hizo visible su enorme testuz junto a un árbol, a poca distancia de nosotros. Signo de exclamación abierta un basto. Susurró Camelot. Yo ya lo había adivinado, de acuerdo con la descripción que me había hecho poco antes mi amigo. El basto, de ojos para arriba, parecía un bisonte americano, provisto de los mismos cuernos cortos y fuertes. Tanto la parte alta de la cabeza como el frontal estaban cubiertos de espeso pelo rizado. Tenía los ojos pequeños y sanguinolentos, la piel azul parecida a la del elefante, cubierta de pelo cerdoso y corto, excepto en la cabeza y en el extremo de la cola, que era muy larga. Su talla era alta por el testuz y descendía en la parte trasera del cuerpo. Sus patas delanteras eran cortas y rechonchas y tenían unas grandes pezuñas tripartitas, y las patas traseras eran más largas. Diferencia necesaria por el hecho de que las patas y las pezuñas delanteras sostenían las 3/4 partes del peso del animal. Tenía el hocico similar al del oso, pero más ancho y provisto de combos colmillos. Aquí tenemos nuestro almuerzo, observó Camelot con tono natural, mientras el basto se detenía y miraba a su alrededor al oír la voz de mi compañero. Son un verdadero manjar, y hace mucho tiempo que no los probamos. No hay nada como una costilla de basto asada con leña. La boca se me hizo agua. Signo de exclamación abierta adelante. Exclamé disponiéndome a bajar del árbol, con el sable en la mano. Signo de exclamación abierta no te muevas. Gritó Camelot. No sabes lo que intentas hacer. El basto nos había localizado y avanzaba profiriendo un rugido capaz de avergonzar al león más poderoso, aunque no supe si realmente era rugido o bramido. Comenzó a patear despacio y luego con tal fuerza que hizo temblar el suelo. Parece encolerizado, observé. Pero si queremos comer, no tendremos más remedio que matarlo primero. ¿Y cómo vamos a conseguirlo si nos quedamos en el árbol? Yo no pienso quedarme aquí, repuso Camelot. Pero tú sí te quedarás. No sabes cómo se cazan esos animales y no solo perecerías tú, sino yo también. Quédate donde estás y yo me las entenderé con el basto. Aunque el plan no me satisfacía, tuve que reconocer que Camelot sabía más que yo de las fiestas de Antor y contaba con más experiencia, por lo que accedí a sus deseos. No obstante, me mantuve alerta para ayudarle si las circunstancias lo requerían.
Con gran sorpresa mía, arrojó al suelo la lanza y en su sustitución se armó con una larga rama provista de hojas que cortó del árbol antes de bajar para enfrentarse con el enfurecido Basto. No bajó directamente para colocarse frente al animal, sino que dio un rodeo entre las ramas del árbol antes de descender. Después de advertirme que atrajera la atención de la bestia, lo que conseguí gritando y agitando las ramas. De pronto, vi horrorizado que Camelot se situaba a una docena de pasos detrás del animal, armado únicamente con el sable y la vara cortada del árbol, que llevaba en la mano izquierda. No lejos de donde se hallaba el encolerizado animal, estaba la lanza, en el suelo. La situación de Camelot resultaba bastante temeraria, caso de que el Basto le descubriera antes de alcanzar un árbol. Al darme cuenta de ello redoblé mis esfuerzos para atraer la atención del animal hasta que me indicase Camelot que cesara. Llegué a sospechar que se había vuelto loco al oírle llamarme a gritos, lo cual atrajo la atención del Basto hacia él anulando mis esfuerzos para atraer la mirada de la bestia sobre mí. En el momento en que Camelot me llamó, el Basto volvió la cabeza y sus salvajes ojos le descubrieron. Viró en redondo y se quedó un instante inmóvil contemplando la temeraria silueta que se erguía ante su mirada. Después emprendió el trote hacia él. Ya no esperé más, y salté al suelo con la intención de atacar a la bestia por detrás. Lo que ocurrió después fue tan rápido que pasó antes de que pueda contarse. Al precipitarme yo hacia el animal, vi cómo este bajaba la testuz y se arrancaba recto contra mi compañero, que se mantuvo inmóvil con el sable en una mano y la rama en la otra. De pronto, en el momento preciso en que creí que el animal iba a cogerle con sus poderosos cuernos, sacudió la vara cubierta de hojas ante él y se ladeó ligeramente a la vez que dirigía la aguda punta del sable de arriba a abajo, hacia la parte izquierda del lomo de la bestia. El acero se incrustó hasta la empuñadura en el corpachón del animal. El Basto se paró en seco, extendiendo las patas. Después se tambaleó y acabó por abatirse al suelo, a los pies de Camelot. Estaba yo a punto de proferir un grito de admiración cuando levanté la mirada hacia lo alto. No sé qué impulso atrajo mi atención hacia ahí. Tal vez fuera esa voz inaudible que llamamos a veces sexto sentido. Lo que vi me hizo olvidar la proeza de Camelot. Signo de exclamación abierta, Dios santo. Exclamé en inglés. Y añadí luego en lenguaje antoriano, signo de exclamación abierta, mira, Camelot. ¿Qué es eso? Capítulo 8. A bordo del Sofal. Cerniéndose sobre nosotros vi unos bultos que al principio me parecieron enormes pájaros, pero que pronto identifiqué, a pesar de mi incrédulo impulso, como hombres alados. Iban armados con sables y dagas y cada uno llevaba una larga cuerda de cuyo extremo colgaba un lazo de alambre. Signo de exclamación abierta, Oclangan. Gritó Camelot. Los hombres pájaros. Aún no había acabado de hablar Camelot, cuando cayeron sobre cada uno de nosotros un par de lazos. Tratamos de desembarazarnos de ellos, golpeándolos con los sables, pero las hojas de metal no castigaban lo más mínimo a la dureza del alambre y las cuerdas a que estaban atados se hallaban fuera del alcance de nuestras manos. Mientras nos debatíamos fútilmente para liberarnos, los Clangan descendieron al suelo, poniéndose un par de ellos a ambos lados de cada uno de nosotros. Nos tenían tan bien cogidos que no cabía la esperanza de huir. Estábamos cazados igual que reses sujetas por los lazos de los cowboys. El quinto Angan se nos acercó con el sable desenvainado y nos desarmó. Tal vez debería haber explicado que la voz Angan es singular, Clangan es el plural. Los plurales se forman en el idioma antoriano añadiendo el prefijo clo a aquellas palabras que comienzan por consonante y añadiendo kael a las que comienzan por vocal. Nuestra captura se había realizado con tanta presteza y tanta habilidad que necesitó muy poco esfuerzo de los hombres pájaros sin que tuviéramos ni tiempo para reponernos del asombro que nos había producido su aparición. Ahora recuerdo que ya antes había oído hablar de daños de Bouklangan en más de una ocasión, pero creí que se refería a aves de rapiña o algo por el estilo. Poco podía imaginarme entonces lo que realmente eran tales seres. Me parece que ha llegado nuestra última hora, observó Camelot, sombríamente. Signo de interrogación abierta, ¿qué harán con nosotros? Inquirí. Pregúntaselo a ellos. Signo de interrogación abierta, ¿quiénes sois? Nos dijo uno. La verdad es que me sorprendió oírle hablar, aunque realmente de nada podía asombrarme ya. Yo soy extranjero y vengo de un mundo distinto, le dije. Ni mi amigo ni yo tenemos nada contra vosotros. Dejadnos marchar. Estás perdiendo el tiempo, me aconsejó Camelot. Sí que lo está perdiendo, asintió el Angan. Vosotros sois bepajanos y tenemos orden de llevar al barco a todos los que encontremos de vuestra nacionalidad. Tú no pareces bepajano, añadió contemplándome de pies a cabeza, pero tu compañero, sí. De todos modos, no eres turista, y por tanto te hemos de considerar enemigo, terció otro. Nos quitaron los lazos y nos pasaron cuerdas por el cuello y por debajo de los brazos. Luego, dos Clangan cogieron las cuerdas que ataban a Camelot y otros dos hicieron igual conmigo. Desplegaron sus alas y levantaron el vuelo, llevándosenos.
Mientras volaban entre los árboles, nuestros cuerpos estaban suspendidos a pocos pies del suelo, ya que el bosque tenía una baja bóveda de ramaje. Los Klangan hablaban mucho entre ellos, riendo y cantando muy satisfechos, al parecer, de su hazaña. Tenían una voz suave y melodiosa y sus canciones recordaban vagamente los cantos religiosos de los negros, coincidencia que podía haberme sugerido el color de su piel, que era muy oscura. Nos llevaron volando a una considerable distancia, que yo no hubiera podido concretar. Estuvimos volando en el aire más de 8 horas, y cuando la espesura del bosque lo permitía, volaban a gran velocidad. Parecía que no se cansaban, y si bien Camlot y yo estábamos materialmente exhaustos mucho antes de llegar a nuestro destino. Las cuerdas que nos ataban por debajo de los brazos, cortaban nuestras carnes y esto contribuía a empeorar nuestro estado y no lo mejoraban los incesantes esfuerzos para agarrarnos a las cuerdas de arriba y conseguir, en agónica posición, sostener todo el peso del cuerpo con las manos. Pero todo acaba y también acabó aquel horrible viaje. De pronto abandonamos la zona forestal y volamos sobre un bonito y bien guarecido puerto. Por primera vez contemplé las aguas de un mar de Venus. Entre los dos puntos de la entrada del puerto, se adentraba perdiéndose a lo lejos, misterioso, intrigante, provocativo. Qué extraña gente vivía en aquellas lejanas tierras. ¿Lo llegaría a saber algún día? Mi atención se fijó en algo que estaba a la izquierda y que no había descubierto hasta aquel momento. Vi 2 barcos anclados en las tranquilas aguas del puerto. Fue hacia uno de ellos a donde nos llevaron nuestros opresores. Cuando nos acercamos lo suficiente vi que las naves diferían poco, en la forma del casco, de las de la tierra. Tenían la popa muy alta y la proa era aguda y se extendía como la curva línea de una cimitarra. Eran largas y estrechas de manga, como si en su construcción se hubiera pensado particularmente en la velocidad. Pero cómo se movían. No tenían mástiles ni velas, ni imburnal, ni chimeneas. En la popa había 2 casetas ovaladas, la menor descansando sobre la mayor, y sobre la pequeña se levantaba una torreta, también ovalada, rematada por un minarete. Tanto las casetas como la torrecilla tenían puertas y ventanas. Según nos íbamos acercando, divisé en cubierta cierto número de escotillas abiertas y gente de pie en los pasillos que rodeaban la torrecilla, en la caseta grande y en la cubierta principal. Estaban observando nuestra llegada. Así que estuvimos sobre la cubierta, nos vimos rodeados por una horda vociferante. Un individuo que juzgué oficial de la nave, ordenó que nos desataran y mientras cumplían sus instrucciones, interrogó a los Klangan. Todos aquellos individuos se parecían tanto en el color como en el tipo a los bepájanos, pero ofrecían un aspecto más duro y menos inteligente. Muy pocos eran agraciados. Entre ellos descubrí diferencias de edad y signos de enfermedades, los primeros que había visto desde mi llegada a Antor. Cuando nos hubieron quitado las ligaduras, el oficial nos mandó que le siguiéramos después de encargar a 4 sujetos de aspecto patibulario que nos escoltasen. Avanzamos así y remontamos la torrecilla situada sobre la caseta más pequeña. Una vez allí, nos dejó fuera y él se adentró en el interior. Los 4 vigilantes nos observaban con expresión maligna. «Bepájanos, ¿eh?», se burló uno de ellos. «Os creéis superiores a los demás, ¿verdad? Ya os daréis cuenta pronto de que no lo sois en el país libre de Tora. Aquí todos somos iguales. No sé para qué os buscan tanto. Si estuviera en mis manos hacerlo, os daría una buena dosis de esto». Y al hablar así, dio unos golpecitos en el arma que pendía de su cinturón. Aquella arma sugería la idea de una pistola y enseguida supuse que se trataba de uno de aquellos curiosos artefactos que arrojaban los mortíferos rayos que me había descrito Camlot. Estaba a punto de rogar a aquel individuo que me lo dejara examinar cuando volvió a salir el oficial del interior de la torrecilla y ordenó al guardián que nos hiciera entrar. Nos llevaron a una estancia en la que había un hombre sentado, de aspecto poco tranquilizador. En su rostro había una sonrisa burlona, la sonrisa típica del ser inferior ante el superior, tratando de ocultar su inferioridad, pero sin conseguir otra cosa que poner de manifiesto el complejo de la misma. Presentí que no iba a congeniar con él. «Dosklo Ganfal más», exclamó. «Ganfal quiere decir criminal. 2 bestias más de las que querían aplastar al proletario. Pero no lo conseguisteis, ¿eh? Ahora somos nosotros los amos y ya os daréis cuenta de ello antes de llegar a Tora. ¿Alguno de vosotros es médico?» «Yo, no», repuso Camlot. El individuo que tomé por el capitán del barco fijó los ojos en mí y me miró detenidamente. «Tú no eres bepájano», me dijo. «¿De dónde eres?» «Nunca habíamos visto un hombre con el pelo amarillo y los ojos azules». «Para ti debo ser bepájano», repliqué, ya que es la única nación de Antor donde he estado. Mi interlocutor se mostraba curioso. Signo de interrogación abierta. «¿Por qué dices para mí?», insistió. «Porque lo que tú puedes creer tiene poca importancia en este caso». Me desagradaba de veras aquel sujeto y cuando una persona me desagrada, me resulta difícil ocultarlo. No tuve interés alguno en falsear mis sentimientos en aquellos instantes.
Con qué poca importancia, ¿eh? Gritó incorporándose. Siéntate, le aconsejé. Aquí estás para cumplir las órdenes que has recibido, o sea, llevar de pájaros a tu país. A nadie le importa tu opinión, pero creo que vas a tener muchos disgustos si no nos llevas sanos y salvos. Una conducta más diplomática hubiera contenido mi lengua, pero yo nunca he sido diplomático, especialmente cuando me enfado, y en aquellos momentos me sentía disgustado y colérico porque había algo en la actitud de toda aquella gente que provocaba mi indignación. Además, sabía por la fragmentaria información que había obtenido de Danus y por las observaciones de los marinos, que aquel individuo nos hubiera matado a gusto, pero que abusaría de su autoridad si nos hacía daño alguno. De todos modos, comprendí que corría un albur y esperé con interés el efecto que pudieran producir mis palabras. Las recibió como un perro furioso al que se golpea, pero se contuvo. Ya trataremos de eso más adelante, bramó volviéndose hacia un libro que se hallaba sobre la mesa. ¿Cómo te llamas?, preguntó encarándose con Camelot. Camelot de Far, repuso mi compañero. Signo de interrogación abierta. ¿Qué profesión tienes? Cazador y escultor en madera. Signo de interrogación abierta. ¿Eres de Paja, no? Sí. Signo de interrogación abierta. ¿De qué ciudad de Paja? De Goal, repuso Camelot. Signo de interrogación abierta. ¿Y tú? Continuó el oficial, dirigiéndose a mí. Carson de Napier, repuse, utilizando la fórmula antoriana. Soy de Paja, o no de Coaz. Signo de interrogación abierta. ¿De profesión? Aviador, contesté, utilizando la palabra y pronunciación inglesa. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? Preguntó. No conozco ese oficio. Trató de escribir la palabra en el libro después de haber intentado pronunciarla, pero no consiguió ninguna de las dos cosas, ya que en el lenguaje antoriano no existen muchos de los sonidos que hay en el inglés. Por último, para ocultar su ignorancia, escribió lo que le pareció y que sin duda no había de descifrar. Luego volvió a mirarnos. Signo de interrogación abierta. ¿Eres médico? Sí, repuse. Entonces hizo la anotación en el libro, a la vez que yo guiñaba el ojo a Camelot disimuladamente. Llevaos, ordenó el capitán, y tened cuidado con este. Es médico. Nos llevaron a la cubierta principal, entre las burlas y abucheos de la tripulación ahí congregada. Vi cómo retozaban los Klangan con la cola de plumas erecta. Nos hicieron entrar en una escotilla y fuimos a parar a un estrecho y oscuro recinto, mal ventilado, en el que había otros prisioneros. Algunos eran terroristas castigados por infracciones a la disciplina, y otros cautivos, como nosotros, y entre estos uno que reconoció a Camelot llamándole en voz alta mientras descendíamos al calabozo. Signo de exclamación abierta. Jodades, Camelot, gritó utilizando el saludo antoriano. Que la suerte te ayude. Signo de exclamación abierta. Jodades, repuso Camelot. «Qué mala suerte te trajo aquí, Onan». «Mala suerte es una expresión pobre», replicó Onan. «Mejor sería decir catástrofe. Los Klangan merodeaban en busca de hombres y mujeres. Descubrieron a Duare y la persiguieron. Al intentar yo protegerla, caí cautivo. Tu sacrificio no fue vano», observó Camelot, «aunque hubieras perecido en el cumplimiento de tu deber. Lo triste es que resultó inútil. Esa es la catástrofe». Signo de interrogación abierta. «¿Qué quieres decir?», preguntó Camelot con horror. «Que se apoderaron de ella», repuso Onan, acongojado. Signo de exclamación abierta. «Que capturaron a Duare», exclamó Camelot con un acento indefinible. «Por la vida del Hong. Eso es imposible». Signo de exclamación abierta. «Ojalá lo fuera». Signo de interrogación abierta. «¿Y dónde se encuentra ahora?», preguntó Camelot. «¿En este barco?». «No, se la llevaron al otro, al mayor». Camelot parecía anonadado y atribuía aquella consternación a la desesperada impresión del enamorado que ve perdido irremisiblemente el objeto de su amor. Nuestro trato no había llegado aún a ese grado de intimidad que justifica las confidencias, y por eso no me sorprendió no haberle oído hablar de aquella joven que se llamaba Duare. Naturalmente, en tales circunstancias no podía hacerle pregunta alguna sobre ella, y por lo tanto respeté su dolor y silencio y lo abandoné a sus propios pensamientos. El día siguiente, poco después de amanecer, el barco se puso en marcha. Me hubiera gustado estar en cubierta para presenciar los fascinadores paisajes que debía ver en aquel extraño mundo, y mi precaria situación no me entristecía tanto como pensar que yo, el primer habitante de la Tierra que consiguió navegar por los mares de Venus, hubiera de verme condenado a permanecer en aquel calabozo sin poder ver nada. Pero si había creído que nos iban a dejar en aquella prisión hasta el final del viaje, me equivoqué. Poco después de haberse puesto el barco en marcha nos hicieron subir a todos a cubierta para dedicarnos a diversos trabajos de limpieza. Cuando salimos al aire libre, la nave estaba cruzando los dos brazos que formaban la entrada del puerto y pude obtener una excelente perspectiva del país adyacente, de la costa que abandonábamos y del ancho océano que se perdía en el horizonte. Veíanse promontorios pétreos,
cubiertos de una vegetación de matices delicados y con pocos árboles, mucho más pequeños que los existentes en el interior del país. Estos árboles ofrecían un aspecto pavoroso a la mirada de un hombre de la tierra, con sus potentes troncos y su coloreada fronda que se elevaban a 5000 pies, para perderse de vista entre las nubes. Pero no me permitieron admirar mucho tiempo una escena tan maravillosa. No se me había ordenado subir para satisfacer mis aficiones estéticas. A Camelot y a mí nos hicieron limpiar y pulir cañones. A ambos lados de la nave, había un buen número de ellos, otro en la popa y 2 más en el puente de la torrecilla. Me sentí sorprendido al examinarlos, ya que cuando llegamos a bordo no había descubierto rastro alguno de armamento. Pronto se explicó todo. Los cañones estaban montados sobre piezas movibles que desaparecían de la vista y cuando se bajaban, deslizábanse por unas escotillas que los ocultaban. El diámetro de aquellas piezas tendría unas 8 pulgadas, mientras el orificio apenas era más grueso que mi dedo meñique. Los puntos de mira resultaban ingeniosos y complicados, pero no existía dispositivo de carga y descarga ni abertura alguna, a no ser que estuviera oculta debajo de un aro que recubría la recámara, fuertemente sujeto por medio de remaches. Lo único que descubrí que se asemejase a un dispositivo de descarga fue cierto mecanismo montado en la parte de atrás de la recámara y que parecía una biela de las que se emplean para la rotación en algunos tipos de cañones de la tierra. Aquellas armas eran de una largura aproximada de 15 pies y tenían en toda su extensión el mismo diámetro. Cuando se ponían en funcionamiento debían destacarse de su posición un tercio de su largura, y de este modo alcanzarían un dominio horizontal más amplio y mayor espacio de maniobra, lo que debía ser de extraordinaria importancia en una nave como aquella de estrecha manga. Signo de interrogación abierta. ¿Qué disparan estos cañones?, pregunté a Camelot, que trabajaba a mi lado. Rayos T, repuso. Signo de interrogación abierta. ¿Difieren mucho esos rayos de los rayos R que me describiste cuando estuvimos hablando de las pequeñas armas que usaban los turistas? El rayo R destruye todos los tejidos animales, y no hay materia alguna que resista a los rayos T. Es muy peligroso funcionar con los rayos T, porque ni el propio material de que están construidos estos cañones es invulnerable, y solo pueden emplearse gracias a que su gran fuerza expansiva se extiende a lo largo de la línea de menor resistencia, que en este caso es, naturalmente, el cañón del ARM. No obstante, eventualmente, puede destruir el propio cañón. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo se dispara?, inquirí. Señaló la palanca situada en el extremo de la recámara. Dando una vuelta a esto se levanta un obturador que permite la irradiación del elemento 93, el cual ataca la carga consistente en elemento 97 y suelta de este modo el rayo mortífero T. Signo de interrogación abierta. ¿Y por qué no damos media vuelta a este cañón y barremos la cubierta del barco?, sugerí. Podríamos aniquilar a los turistas y recobrar la libertad. Señaló entonces un pequeño orificio irregular situado en el extremo de la palanca. Porque no tenemos la llave que facilita su funcionamiento, repuso. Signo de interrogación abierta. ¿Y quién tiene esa llave? Los oficiales se encargan de custodiar las llaves de los cañones que están bajo su mando, contestó. En el camarote del capitán hay llaves para todos los cañones y él conserva una llave maestra capaz de abrir cualquiera de ellos. Al menos, este era el sistema que estaba en vigor en la antigua flota de Paja y seguramente es el que subsiste hoy entre los turistas. Me gustaría apoderarme de esa llave maestra. Y a mí también, asintió, pero es imposible conseguirlo. Nada es imposible, no contestó, y yo no quise insistir en el asunto, pero me hizo cavilar bastante. Mientras me dedicaba a mi trabajo, me di cuenta de lo silenciosa que era la propulsión de la nave y le pregunté a Camelot cómo se movía. Me hizo una explicación prolija y técnica. Baste decir que el utilísimo elemento 93, Vicro, entra también en funciones en este caso, en forma de una sustancia denominada LOR que contiene una considerable proporción del elemento Iosan, 105. La acción del Vicro sobre el Iosan da como consecuencia la absoluta descomposición del LOR, liberando toda su energía. Si se piensa que hay 18 millones de veces más de energía en la desintegración de una tonelada de carbón que en su combustión, es fácil de comprender las maravillosas posibilidades que ofrece tan extraordinario descubrimiento científico. El combustible para hacer funcionar un barco puede llevarse en una vasija de una pinta. Me di cuenta en el transcurso de la jornada de que navegábamos paralelamente a la línea de la costa, después de haber atravesado una zona del océano en la que no se divisaba terreno alguno. Durante unos días observé que navegábamos viendo la costa. Esto me hizo colegir que en Venus el área de su suelo era proporcionalmente mucho mayor que la de sus mares, pero no tuve ocasión de comprobarlo, ni pude satisfacer mi curiosidad, y en consecuencia no tomé nota alguna en los mapas que me había descrito Danus. No tardaron en separarme de Camelot,
A él lo destinaron al servicio de la cocina que se hallaba situada en la parte posterior de la cubierta principal, en una caseta de popa. Procuré traer amistad con Onan, pero no trabajábamos juntos, y por la noche nos sentíamos los dos tan fatigados que conversábamos poco antes de caer dormidos sobre el pavimento de nuestra prisión. No obstante, una noche, recordé la tristeza de Camelot al rememorar la figura de aquella joven, cuyo nombre ignoraba yo, y que conocí en el jardín. Entonces, le pregunté a Onan quién era Duade. Es la esperanza de Bepaja, repuso, y tal vez la esperanza del mundo entero.